Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta es la diversidad cultural, ¿de acuerdo? Yo puedo formar parte de o me puedo convertir en un agente de cambio, tomar en cuenta las condiciones, pero también hay que tomar en cuenta que existen grupos con características muy marcadas, ¿no? Grupos, digamos, con cierta forma de ver el mundo, con cierta cosmovisión, y todos esos grupos van a tener diferentes maneras de ver el mundo y por lo tanto van a tener diferentes formas de actuar. Entonces yo tengo que ver cómo me desenvuelvo en un mundo con tanta diversidad, ¿no? Entonces es por eso que en la actualidad se habla demasiado acerca de la diversidad cultural. Nos dice que la diversidad cultural es la diversidad de creencias y representaciones sobre el mundo. Es decir, cada persona que forma parte de una cultura distinta tiene una forma de ver el mundo diferente, ¿de acuerdo? Y para yo poder comprender a esa otra persona, una cosa, aquí me gustaría tomar en cuenta, una cosa es comprender a la otra persona, y otra cosa completamente diferente es aceptar lo que la otra persona me dice, ¿vale? Y ahí entra el concepto que vimos en algún otro video acerca de la tolerancia. Yo puedo comprender lo que la otra persona dice, puedo no compartirlo y aún así, pues bueno, tolerarlo, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta cierto tipo de música y me altera, o sea, realmente me pone de malas, ¿no? Pero también sé que las personas dentro de mi hogar, pues tienen derecho a escucharla, entonces pues tengo que tolerarlo, aunque esté de malas, ¿no? Porque tal vez mi música no le guste a esa otra persona. Entonces, estoy comprendiendo, si se dan cuenta, estoy comprendiendo lo que la otra persona hace, pero no lo comparto. Entonces, pero me puede llevar a un punto de tolerancia, ¿de acuerdo? Y bueno, ya en algún momento ampliaré más esta idea, ¿de acuerdo? Entonces, es importante la diversidad cultural, ¿no? Porque a partir de ver a los otros yo también me puedo ir identificando a mí mismo, puedo ir enriqueciendo mi forma de ver el mundo. Pero bueno, así como puede generar tolerancia, puede generar conflictos, ¿vale? Tenemos que al tener diferentes formas de ver el mundo puede generar, digamos, discriminación debido a que cada quien tiene diferentes preferencias, como las preferencias sexuales, diferentes ideas acerca de la religión, diferentes estilos de vida, ¿no? Entonces eso puede llevar a la exclusión, la marginación, la violencia, que un grupo quiera dominar sobre otro simplemente porque son más o porque son mayoría o porque están acostumbrados tanto a la tradición que no se pueden salir de ella. O sea, puede llevar a cuestiones muy importantes, ¿no? Y que tal vez nosotros estamos cooperando con esas actividades de marginación, discriminación, sin darnos cuenta. Por eso esta materia me parece muy importante, porque nos hace bastantes conscientes de quiénes somos, en dónde estamos, cómo cooperamos y también al mismo tiempo cómo a veces somos víctimas, ¿no? de ciertas actitudes, actividades, cómo a veces somos conscientes, a veces somos inconscientes. Por eso me gusta mucho esta materia, y aquí nos habla del derecho a la diferencia, ¿vale? ¿Qué es el derecho a la diferencia? Aquí nos lo explica, en donde dice para saber más. Fíjense cómo todo el libro está bastante bien estructurado. Simplemente hay que encontrarle el hilo conductor, ¿no? Aquí tenemos el derecho a la diferencia y aquí nos está haciendo la aclaración de qué cosa es. Nos dice que es el derecho de poder expresar nuestras preferencias, así como nuestras formas y estilos de vida libremente, ¿vale? Es decir, cómo yo me puedo expresar, cómo puedo expresar mis preferencias de manera libre, contando con el reconocimiento y respeto de los demás, ¿vale? De los demás grupos sociales. Ese es el derecho a la diferencia. Yo creo que es algo muy
muy lindo la diferencia, la diversidad. Creo que es algo muy lindo porque nos permite ver el mundo desde diferentes perspectivas. Créanme que cuando uno se abre un poco más, no digo que yo sea la persona más abierta del mundo, pero cuando nos abrimos un poco más, créanme que nuestro mundo se hace mucho más amplio, ¿no? Alcanzamos a ver diferentes ángulos del mismo objeto, del mismo elemento. Bueno, entonces yo creo que el derecho a la diferencia es algo que tendríamos que estar ya aplicando con mayor énfasis todos, ¿no? Tratarnos de quitar nuestros prejuicios. Y aquí hay un texto bastante padre, ¿no? A mí me gustaría que sí le echaran un vistazo así bien. Aquí se trabó. A ver, ¿en qué página está? Está en la página... No me aparece la página. 36... 37, vamos. En la página 38 nos aparece la historia, ¿no? O un texto de una antropóloga que nos habla acerca de la educación del niño en Samoa, ¿no? Me gusta bastante, me gustaría que le echaran un vistazo y nada más como vean, ¿no? Cuestiones de lenguaje, cuestiones sociales, la palabra que voy a utilizar, ¿no? Como spoiler, ¿no? De lo que va a ser la lectura de este texto. Me gustaría enfatizar. No me gusta la palabra spoiler, simplemente la utilicé para poner el ejemplo de cómo transformamos el lenguaje a través de las relaciones sociales. Nos habla acerca de la edad, ¿no? De cómo es importante para ellos y cómo es importante para nosotros, o qué tan importante es para ellos y qué tan importante para nosotros. Nosotros celebramos nuestro cumpleaños cada año, valga la redundancia. Nosotros celebramos nuestro cumpleaños, es importante. Sin embargo, en Samoa, para este conjunto, este grupo social, no es importante para nada la edad. Uno nace, va creciendo y simplemente importa quién es mayor y quién es menor, porque el mayor le puede dar órdenes al menor y no hay y no hay de otra, ¿no? Pero la edad, conforme pasa el tiempo, ese orden de jerarquía por edades posteriormente se puede trastocar, ¿no? Se puede cambiar del orden y la edad puede bastante bien olvidarse, porque para ellos la edad no es importante, ¿no? Para ellos es quizá un prestigio ganado, un prestigio obtenido, lo que se vuelve importante, ¿no? ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, ¿para qué me sirve saber cómo viven en Samoa? Bueno, quizá no deje de festejar mi cumpleaños, ¿no? Pero porque es parte de mi cultura, ¿no? Es más, llega alguien y yo no voy a cambiar mi forma de pensar únicamente porque leí este texto. No es como que lleguen con una fiesta sorpresa a mi casa y yo les diga, no, pues sabes qué, vete de aquí porque yo ya cambié mi idea porque leí un texto acerca de la vida en Samoa y que allá no es importante un cumpleaños. No se trata de eso, ¿vale? Se trata principalmente de tomar en cuenta algunas cosas que nos enriquecen. Por ejemplo, a mí, cuando leí este texto, me enriqueció bastante la idea de cómo la edad no es importante, sino lo que hacemos, ¿no? Tal vez eso sea más importante, ¿no? Aquí en México es muy común el de ya querer tener los 18 para ya podernos mover un poco más. ¿Y qué tal que cambiaran las cosas y pudiéramos ganarnos, digamos, los derechos a partir de lo que hacemos y no a partir de una edad, ¿no? Hay personas que tienen 30, 40 años y no se preocupan para nada de la política y votan, ¿no? No estoy diciendo que dejen de votar, pero simplemente por la edad ya podemos hacer algo, y quizá alguien de 15 años que está interesado desde muy chico por este tipo de temáticas no puede votar a pesar de estar más informado. Entonces este tipo de cuestiones son las que nosotros tenemos que preguntarnos, analizar, y cómo puede generarse diversidad a partir de yo conocer otras culturas y abrirme a ellas, ¿de acuerdo? Entonces eso nada más fue como un ejemplo, ¿no? Podría poner muchos otros.
Vamos con la siguiente página. Bueno, aquí nos habla acerca de una actividad. Pueden hacerla, ya saben, si ustedes la hacen, yo no tengo ningún problema en estárselas revisando. Ahora, en el apartado anterior teníamos que nos estábamos enfocando a tratar de identificar lo que era un problema social, ¿no? ¿Para qué? Para yo poder actuar. Ya vimos algunas herramientas más, como la práctica social, que es un agente, cómo conociendo mi entorno puedo cambiar las cosas. En esta otra parte nos vamos a enfocar en tratar de solucionar problemas sociales como la desigualdad, pero no tanto desigualdad en un sentido económico, que también es importante, pero que normalmente es a la que se le hace más caso, pero también desigualdades culturales, ¿no?, que existen en nuestro entorno social. También eso es algo que tenemos que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, situaciones de desigualdad cultural. Voy a poner un ejemplo que en alguna ocasión me sucedió. Tenía un compañero en mi época de estudio. Tenía un compañero que venía de un pueblo, entonces pues su forma de hablar es diferente, ¿no? Su forma de hablar, su forma de sorprenderse con el mundo es distinta. Por ejemplo, a mí muchos se burlaban de él, ¿no? Pero a mí me llamaba muchísimo la atención porque decía, wow, a mí me gustaría maravillarme todavía como él lo hace, ¿no? La importancia que él le daba a la educación era increíble. ¿Por qué? Porque en el lugar en donde él estaba no tenía esas posibilidades, y cuando llegó a un lugar en donde las tuvo, pues para él era lo máximo, cosa que para uno ya quizá está más acostumbrado, ¿no? Entonces, fíjense cómo la situación de desigualdad cultural sí nos afecta, ¿no? Y había personas que lo discriminaban por su forma de hablar, por su forma de ser, ¿no? Muy, muy recto en sus formas, cosa que a nosotros ya nos parece un poco, digamos, un poco anticuado tal vez por nuestra forma de ver el mundo, pero a mí me sorprendía bastante, ¿no? Esa capacidad de maravillarse. Afortunadamente desde esa época ya me abrí un poco más al mundo y me contagió un poco esa manera de sorprenderme, ¿no? Lo que les comento, siempre acercarnos a las otras culturas nos puede abrir y ampliar el panorama. Después, acerca de la diversidad cultural, ¿no? Nos habla de diferentes, del ejemplo que veníamos trabajando, ¿no? Pero antes de hablar de diversidad cultural, esto me lo puedo saltar, ustedes sí leanlo, ¿no? Aquí es por cuestión de tiempo. ¿Qué es una cultura? Es una pregunta importante, ¿no? Porque si yo digo, sí, es que esto es cultura, ¿no? O la Secretaría de Cultura. Pero si nos preguntan, oye, ¿qué es la cultura? Pues ahí entramos nuevamente en problemas porque no estamos acostumbrados mucho a trabajar con conceptos. Es algo en lo que yo quiero hacerles mucho énfasis y me van a estar escuchando repetirlo hasta la saciedad. ¿De acuerdo? No, y aquí esta parte también me gusta, me agrada este párrafo. Cuando era chavito, ¿no? Que iba en la secundaria, en la prepa, no me gustaba, nada más me gustaba que me dijeran qué era y ya, ¿no? A mí dime qué es, lo pongo en práctica y ya. Creo que es cuestión también de la edad. Pero conforme uno va avanzando se da cuenta de todo lo que uno dejó de teoría a lo largo del tiempo. Y cómo tratar de recuperar eso cuesta demasiado trabajo, ¿no? A veces uno se arrepiente de decir, demonios, ¿cómo no puse atención a esos elementos tan pequeños? Entonces yo por eso trato de hacerlos evidentes a través de estos videos que estoy subiéndoles, ¿no? Aquí nos dice que no existe consenso entre los diversos autores que tratan el tema de la cultura. ¿Y por qué yo pienso que esta parte es importante, ¿no? Si se dan cuenta, lo subrayé con rojo, no lo dejé en blanco, no lo puse en azul como en otros casos.
Lo puse de color rojo porque para mí ese es un detalle interesante. Me está diciendo que a pesar de que hablemos de cultura, no todo el mundo piensa lo mismo de la cultura. Es decir, incluso al analizar las cosas tenemos diferentes visiones. Y es por eso que entre más leamos, más visiones tenemos acerca del mismo elemento. Aquí, bueno, eso era lo que yo quería señalar de allí, ¿no? Sin embargo, nos dice qué tienen de común. O sea, así como hay diferencias entre varios autores y que no todos llegan a un consenso, también existe la otra parte, ¿no? Que a pesar de que no todos se fijan en lo mismo y no todos definen la cultura del mismo modo, hay algo en lo que coinciden, ¿no? Que la cultura es un espacio. Es un espacio, y me gusta esta parte, porque el espacio puede ser geográfico o simbólico. ¿Recuerdan el ejemplo que les ponía hace dos videos, me parece, ¿no? Del hacer un circulitos ahí con la mano en el aire, y que la gente diría, no, pues ese tipo está loco. ¿Por qué? Porque no compartían mi espacio simbólico, no compartían mis formas, ¿no? Y alguien que estuviera haciendo el signo de la cruz, ¿no? Ahí ya está compartiendo un símbolo con las personas, entonces está compartiendo un espacio. Pero, por ejemplo, supongamos que estoy en una escuela y le pregunto al profesor, oiga, profe, ¿cómo me fue en el examen? Y de repente me observa con una mirada burlona y hace el símbolo de la cruz. ¿Está significando lo mismo que significaba en la iglesia? Pues no, ahí me está tratando de decir, pues sabes qué, ya valiste, ¿no? Reprobaste, adiós, ¿no? Te llamabas. Entonces, fíjense cómo no nada más es cuestión de hablar de espacios geográficos, ¿no? Vivo en el valle del Mezquital, ¿no? Vivo en la cordillera de los Andes. No nada más es el espacio geográfico, sino también el espacio simbólico en el que nos desenvolvemos, ¿de acuerdo? En la cultura se comparten valores, se comparten creencias, se comparten representaciones del mundo que ya analizamos y que ya hablamos bastante de ellas, y también prácticas concretas, ¿no? ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, una práctica de vestirnos de determinada manera, prácticas concretas acerca de una tradición, cierta forma de llevar a cabo un trabajo, todo eso corresponde a nuestra cultura, ¿vale? También el arte forma parte importante de nuestra cultura, cómo representamos el mundo, ¿no? Por ejemplo, para nosotros el arte quizá deba de estar en una galería, y si nosotros nos regresamos en la historia, porque también es importante analizar la historia, pues antes el arte estaba en las cuevas. Entonces, fíjense cómo ha cambiado el uso del arte. Hoy tal vez nos muestre algo de prestigio estar en una galería, y antes no, antes era algo que tenía que ser compartido, ¿no? Algo ritual, algo mágico, algo que se ha perdido tal vez al meterlo en una galería. Fíjense cómo incluso el avance dentro de nuestra razón hace que se pierdan ciertos elementos culturales colectivos, ¿no? Cuestiones a tomar en cuenta. Por ejemplo, una estrella, ¿no? Pues ya eso no solamente es una estrella, ¿de acuerdo? Puede representarme una religión entera. Forma parte de la cultura, forma parte de una representación simbólica, cultural, ¿no? Tomarlo en cuenta. Me gustaría que ahí ustedes se pusieran a pensar relaciones entre símbolo y geografía, ¿no? Me gustaría que se pusieran a pensar ese tipo de temas. No sé, las palabras que se utilizan en un entorno y en otro también cambia el espacio geográfico, simbólico. Manifestaciones de arte, ya hablamos acerca de las pinturas rupestres, el arte actual, cómo se ha modificado.
Por ejemplo, en México tenemos un ejemplo muy claro de cómo el arte representa una interpretación, ¿no?, del mundo. Cuando los muralistas trataron de hacer, aquí en México los muralistas trataron de hacer arte para el pueblo, arte revolucionario, ¿no?, y que hasta la fecha aparecen en algunos de nuestros billetes. Eso creo que es de gran relevancia, porque nos muestra cómo la concepción de arte que tenían ellos, estos muralistas, se termina plasmando en una realidad histórica concreta, ¿no? Pero bueno, acá tenemos otra visión de la cultura, como más resumida, que también me gusta. Dice que la cultura es el conjunto de valores que posee un grupo humano y sus expresiones. El grupo puede ser pequeño, no importa, ¿no? Puede ser mi familia, mi grupito de amigos, pero la cultura son valores que poseemos en conjunto y cómo los expresamos, ¿no? Y con expresarlo no nada más me refiero a de manera oral, me refiero de manera escrita, música, el idioma, la gastronomía representa bastante nuestra cultura, ¿no? Los héroes que tenemos, nuestra religión, cómo está organizada la autoridad en donde vivimos, las costumbres funerarias. Es lo mismo en una costumbre funeraria en el centro del país que en el norte. Cuestión de checar, ¿vale? ¿Qué más? A ver, vamos hacia abajo. Bueno, creo que terminamos con este tema de lo que es la cultura, pero en grandes rasgos. Cuando nosotros tratamos de analizar un tema, recuerden que nuestros libros son como muy integrales. A veces parecen bastante revueltos porque no estamos muy acostumbrados a este tipo o a esta forma de educación, ¿vale? Aquí nos habla acerca de la encuesta. ¿Qué tiene que ver la encuesta con la diversidad cultural? Bueno, creo que nos podría servir bastante para hacer un análisis de cómo piensan las personas, cómo actúan. Entonces, yo podría crear una encuesta para detectar algún problema social, ¿no? También, como aquí nos está mostrando el libro. Por ejemplo, si yo quiero analizar la discriminación por cuestiones sexuales, analizar la discriminación por cuestiones étnicas, por cuestiones religiosas, yo podría hacer una encuesta, ¿no?, de cuántas personas tienen cierto tipo de religión, cuántas personas han sufrido discriminación, en qué sentido, y todo esto pues analizarlo a partir de encuestas, ¿no? Para diseñar una encuesta no nada más es hacer preguntas y ya, sino que primero debo de detectar el problema social que tengo que abordar, ¿vale? Y posteriormente diseñar las preguntas. A veces creemos que una encuesta nada más es llegar y preguntar porque sí, sino todo lo contrario, ¿no? Es preguntarme cuál es mi problema para saber qué voy a preguntar, y una vez sabiendo qué voy a preguntar, puedo sacar conclusiones a partir de las respuestas que yo obtenga, ¿no? Se pueden hacer preguntas, aquí nos dice, esto sí, anótenlo, pónganle atención, pueden ser preguntas cerradas, pueden ser preguntas de elección múltiple, ¿vale? Pueden ser preguntas de clasificarlas por escalas. Entonces, fíjense cómo la sociología también tiene que ver con la estadística. Creo que es muy relevante ir ya desde aquí creando vínculos entre las diferentes materias. ¿De acuerdo? Entonces sí, anoten esto de la encuesta, esto sí me interesa. ¿Qué más? Vamos a continuar. Bueno, aquí vamos con la parte de lo que es ser ético. ¿Vale? Ya casi terminamos. Ser ético. ¿A qué se refiere con ser ético? Bueno, nosotros como parte integral de una cultura nos vemos ceñidos a las prácticas que se llevan a cabo dentro de ella, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, porque tenemos ciertas normas morales, es decir, ciertas normas para actuar dentro del conjunto social, ¿no? Aquí nos da una buena definición acerca de lo que son. Nos dice que las normas morales son el conjunto de reglas establecidas dentro de un grupo que definen que hacia el interior, chequen esa parte, ¿no? Hacia el interior del mismo.
las normas morales definen hacia adentro del mismo grupo, ¿vale?, qué está considerado algo correcto o qué está considerado inmoral, ¿vale? Entonces, eso es la moral. Son reglas que un grupo establece dentro de él mismo, ¿no?, para saber qué es correcto y qué es incorrecto, ¿de acuerdo? Eso ocurre dentro de un grupo, ¿no? Por ejemplo, incluso dentro de una pandilla hay una moral determinada, ¿no? Que cómo entran, cómo salen de la pandilla, que hasta rituales en ocasiones llegan a tener, ¿no? Con ritual no me refiero a cuestiones esotéricas, ¿no? Con un ritual me refiero a una cuestión que se repite, ¿no? Con ciertas simbologías, con ciertas significaciones. Correctas, incorrectas. Bueno, pero así como puede suceder dentro de una pandilla, dentro de un grupo de amigos, también sucede a nivel cultura, a nivel social en general, por ejemplo a nivel país. No sé qué otro ejemplo podría poner, de momento no se me ocurre, pero ocurre también así en términos digamos micro como en términos macro, ¿vale? Pero eso es la moral. Entonces ahí tenemos una característica moral. Esto lo vamos a relacionar después con lo que es la autonomía y la heteronomía, ¿vale? Para que no se me vayan perdiendo, tómenlo en cuenta. Aquí también nos habla de lo que es la ética, ¿vale? Aquí yo tengo una diferencia teórica con lo que viene en el libro, pero nos vamos a ceñir a lo que dice el texto, ¿de acuerdo? Nos vamos a ceñir a lo que dice el texto. Recordemos que no todos vamos a compartir exactamente la misma teoría, ¿de acuerdo? Lo hablamos hace no sé, unos 10 minutitos en este mismo video, que diferentes autores pueden no ponerse de acuerdo. Yo en este caso no estoy de acuerdo con esta definición de ética, pero me voy a ceñir a ella porque estamos aprendiendo esta teoría. Ya ustedes decidirán posteriormente si analizan desde este punto de vista o analizan desde otro punto, ¿de acuerdo? Nos dice que la ética, que la moral existe dentro de nosotros y de un grupo cultural, ¿vale? Pero nos dice que a diferencia de ella también existe la ética, ¿vale? Y aquí el punto de vista del texto es que la ética va más allá de lo individual, ¿vale? Va más allá de lo individual, de lo particular, del grupo, y se instaura dentro de nosotros como algo generalizado, ¿no? Es decir, como valores, por llamarlo de alguna manera, valores que trascienden mi individualidad, que trascienden al grupo, sino que son valores como que todo ser humano debería de aplicar simplemente por el hecho de ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la visión de la ética que nos maneja el libro, ¿no? Esto ya lo había mencionado en este mismo video, y en anteriores videos, acerca de lo que es la jerarquía de valores, ¿no? Que a veces juzgamos a otras personas por su forma de vestir, por cómo actúan, ¿vale? Pero eso se debe a que nosotros juzgamos desde nuestra jerarquía de valores. Lo que para nosotros es importante, para otra persona no lo va a hacer. Eso no quiere decir que caigamos en ese relativismo. Esto es una opinión personal, en ese relativismo absurdo de decir, pues cada quien tiene su propia razón, ¿no? Porque yo no creo que todo mundo tenga, o cada uno tenga su propia razón. Creo que hay un fundamento que nos subyace a todos, que está en el cual todos nos desenvolvemos. Disculpen, a veces me cuesta un poco de trabajo no utilizar palabras tan raras, ¿vale? ¿Qué más? Ya hablé de la jerarquía de valores. Ya hablé de la ética, que es algo que va más allá de lo individual, sino que es una acción con la cual yo cumplo simplemente por el hecho de ser humano, ¿vale? Ahorita nos vamos a encontrar una definición más clara, que aquí ya la tengo subrayada, por eso no me enfoqué tanto en definirla. Nos dice que la ética es la que hace es la que nos da cuenta de las responsabilidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Y como ciudadanos.
Aquí la palabra ciudadanos ya también tiene una carga teórica, ¿no? Recordemos la definición de Perla Chinchilla cuando nos dice que cualquier enfoque sociológico que yo quiera agarrar siempre va a tener ya de antemano o cualquier teoría sociológica que yo quiera tomar ya va a tener de antemano una carga social, un concepto de lo que es el ser humano. Entonces aquí este concepto de ética pues ya me está hablando de lo que es un ciudadano, ¿no? Me pregunto si por ejemplo en una tribu tendrán el concepto de lo que es ser humano, ¿no? Y si ellos ya simplemente lo que es un ciudadano, y me pregunto si ellos por no tener un concepto de ser ciudadano no tengan una ética. O sea, dejo la pregunta abierta. Esa es la principal diferencia que yo tengo con esta teoría que nos maneja el libro, pero de todos modos la vamos a manejar nosotros, ¿de acuerdo? Nos dice que la ética nos da cuenta de las responsabilidades que tenemos como seres humanos y como ciudadanos, que pertenecemos a un grupo social particular, pero al mismo tiempo a una sociedad extensa compuesta por una diversidad cultural, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, aquí nos ponía el ejemplo, ¿no? De que yo puedo tener diferencias políticas con alguien más. Creo que aquí debí de subrayarlo también. Que tengo diferencias políticas, por ejemplo, con alguien. Pero si yo veo que alguien, no sé, se cae en la calle y va a pasar un auto y lo puede atropellar y me da tiempo, obviamente, ¿no? También cuestiones personales del cuidado individual, porque también soy un ser biológico. Fíjense cómo estoy tratando de integrar todo lo que hemos visto. En ese caso yo voy a tratar de salvar a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque mi ética me dice que tengo que salvarlo más allá de las diferencias morales, ¿no? Más allá de la diferencia moral hay una cuestión ética que nos tendría, ¿no? que aglutinar a todos, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que se refiere la ética y este párrafo, ¿no? Yo solamente estoy tratando de ayudar a que se comprendan los textos. Aquí nos dice que es importante saber distinguir entre nuestras evaluaciones morales. Sí, eso yo creo que es de lo más importante, ¿no? Distinguir entre nuestras evaluaciones morales y nuestra escala de valores que conforman el yo, y nuestras obligaciones éticas que nos identifican como seres éticos. Es muy común que a veces yo tenga una diferencia con alguien y lo empiece a ignorar, ¿no? Pues no me interesa lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, alguien que me va a hablar de algo que no me interesa en absoluto. No se me ocurre ahorita algún ejemplo, pero seguramente ustedes ya se estarán imaginando alguno, y si no, traten de imaginarse algún ejemplo. No me interesa para nada, entonces no tiene la razón en absoluto. Bueno, esa es mi percepción moral, ¿vale? Pero algo ético, o sea, como les digo, yo no estoy de acuerdo como tal con esta definición, pero de todos modos puedo utilizar una teoría para sacar conclusiones y nuevas ideas, ¿no? Como ser ético, ¿qué podría ser yo? Bueno, creo que esa persona, a pesar de que yo no concuerde con sus ideas, merece un respeto y merece ser escuchada, ¿no? Entonces fíjense cómo lo ético, desde esta teoría, trasciende a lo moral, y cómo puedo yo sacar conclusiones bastante interesantes y de bastante relevancia a nivel social. ¿Qué más? Bueno, les comentaba hace un momento de la autonomía y la heteronomía, ya llegamos a ese punto. La moral y la ética, ¿vale? Nos dice que en una sociedad democrática, la autonomía de los seres humanos, o sea, en una sociedad en general, ¿no? Más allá de si es democrático o no, la autonomía de los seres humanos, tiene que ver con nuestra libertad. Autonomía hace referencia a que yo decido por mí mismo, que mis concepciones del mundo y mi actuar no está determinado por un poder externo a mí, ¿vale? Por ejemplo, una característica, cuestiones autónomas, ¿no? No sé, decidir mis gustos musicales tal vez sea una cuestión muy autónoma, ¿no? Yo decido que escucho y que no. Pero cuestiones de heteronomía, por ejemplo, ahorita nosotros estamos llevando un plan de estudios.
Ustedes no decidieron tomar esta materia, simplemente ya estaba dentro del plan de estudios y les fue impuesta. Entonces ahí estamos hablando de heteronomía, ¿de acuerdo? Para que vean cómo... es curioso porque aquí se nos habla de una sociedad democrática, ¿no? Y algo tan importante como mi educación no puedo decidir, ¿no? Se me impone como un ente externo. Eso es interesante. La heteronomía hace referencia... Bueno, la autonomía creo que no logré centrar el tema. La autonomía hace referencia cuando yo tomo mis decisiones sin un poder externo que me obligue a decidir, ¿vale? O a creer algo. La heteronomía, por el contrario, significa seguir las normas de los demás o del contexto en el que yo me desenvuelvo. También esto es importante. Por ejemplo, quizá parezca muy anticuado lo que voy a decir, sin embargo lo sostengo, ¿no? La música, el cine, yo simplemente voy al cine, veo las mismas películas que me ponen en la cartelera, bueno, pues hasta cierto punto las estoy aceptando sin reflexión alguna, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que hay, entonces me estoy adaptando al contexto y al mismo tiempo el contexto me está adaptando a él, ¿no? Ahí tenemos una cuestión de heteronomía. La música, los medios comerciales únicamente manejan ciertos tipos de música y a ciertos artistas, ¿no? Entonces ahí también estoy aceptando sin reflexión alguna, ¿de acuerdo? Entonces veamos que la heteronomía no solamente es porque me obliguen de manera directa, sino también que yo mismo me obligue a mí, ¿no? Por no haber reflexionado lo que el contexto, a veces no es necesario que sean los demás, o sea, la heteronomía no significa que solamente los demás influyan sobre mí, sino también el contexto en el que me desenvuelvo, la situación y las circunstancias en las que vivo, también van a tener un influjo sobre mi pensamiento, ¿vale? Principalmente si lo hacemos sin reflexión alguna. Después, aquí ya nos habla acerca de lo que es la autonomía. No me acordaba que venía la definición más abajo, pero bueno, ya la explicamos, ahí échenle un vistazo. Y la autonomía, lo que me interesa aquí es que nos hace seres éticos. Es decir, si yo únicamente actúo porque sí, pues estoy siendo como muy autómata, ¿no? De hecho decía Eric Fromm, me parece, que una persona que todo obedece es un autómata y una persona que todo desobedece también es un autómata, ¿no? ¿Por qué? Porque no está llevando a cabo o no está poniendo en práctica su autonomía. Depende de alguien más para obedecer y depende de alguien más para desobedecer incluso, ¿no? Como cuando nos hacen enojar y solamente por llevar la contraria actúo, ¿no? Eso es algo muy heterónomo, porque estoy actuando de acuerdo al contexto sin reflexión, ¿vale? Ser ético implica pensar con autonomía. Eso es ser ético, pensar con autonomía, tomar mis propias ideas, reflexionar y a partir de ellos actuar de la mejor manera que yo crea posible, ¿vale? Dadas las circunstancias también. Y bueno, hasta aquí termino este video, porque ya vamos a pasar a cuestiones de cultura, interculturalidad, multiculturalidad, aculturación y todo eso. Ese video va a durar muy poquito, este duró demasiado, se extendió más allá de lo que yo pensaba. Y pues bueno, eso sería todo.